Analizamos el conflicto que ha significado la deportación masiva de parturientas haitianas desde hospitales dominicanos desde la arista del derecho. Hablamos con el jurista constitucionalista Jaime Rodríguez. Jaime, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Cavada. De nuevo, pues sumamente agradecido de permitirme participar en tu programa y presto a discutir este tema. ¿Está el país en pleno derecho de hacer este tipo de acciones? Vamos a hablar desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista ético, humano, solidario, esos valores que son importantes y que no se debe juzgar al margen de ello, pero vamos primero a la ley en blanco y negro. Claro, voy a dejar algo claro desde un inicio. Todo Estado, dentro del marco de lo que es su política legislativa, tiene el derecho a adoptar normativas migratorias, dentro de las cuales se incluyen no solo condiciones de acceso de extranjeros al Estado, sino también del control de esos extranjeros y también eventualmente, ante determinados casos, de deportación y expulsión de esos extranjeros. Eso es una realidad. Nosotros vivimos en un mundo en el que todavía predomina el concepto de Estado-nación vinculado al territorio y, por tanto, partiendo de esa realidad, existen pues las políticas migratorias, dentro de las cuales están las políticas de control migratorio y las políticas de deportación. Eso es una realidad y el Estado tiene derecho a ello. Creo que quien cuestione esa potestad del Estado, pues estaría partiendo desde un inicio de una posición equivocada. La pregunta que yo entiendo que es pertinente realmente es: ¿a través de cuáles mecanismos y bajo cuáles condiciones el Estado ejerce esa potestad? Sí, pero sí, sobre tiene todo la potestad, la tiene. Tiene la potestad. Ahora está el tema de los mecanismos. En algún momento hubo un proceso de deportación masiva a raíz del proceso de regularización de ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos en nuestro país, y se llevaban a un local, habían centros vacacionales que antaño realizaban esta función y se habilitaron por migración para que hubiese un tratamiento humano y de respeto, porque así como es un derecho soberano como Estado que tenemos de tener nuestra política migratoria, de saber quién está en nuestro país y bajo qué estatus y cómo sacarlos del país. También existen convenios internacionales de los que somos signatarios, que nos obliga a cumplir bajo esa ley ciertos procedimientos de humanismo, etcétera, etcétera, para no incurrir en otras violaciones. Usted tratando de hacer cumplir la ley como Estado. ¿Eso lo tenemos claro acá? Ahí es que yo entiendo que está el problema. Miren, la propia ley de migración y su reglamento de aplicación establece que el procedimiento de deportación, para hacer referencia específica a ese caso, es un procedimiento de tipo administrativo. El hecho de que sea un procedimiento administrativo, es decir, que no es un procedimiento que se lleva ante un tribunal en principio, no quiere decir que no deba, digamos, cumplirse con un debido proceso. La Constitución Dominicana de manera expresa establece que el debido proceso debe cumplirse tanto en los procedimientos jurisdiccionales como en los procedimientos administrativos. Entonces, la garantía del debido proceso implica, entre otras cosas, que la persona tenga conocimiento de las razones, por ejemplo, por las cuales se le está deteniendo, por las cuales se le está sujetando a un procedimiento de deportación. No solo que tenga conocimiento, sino que también tenga la oportunidad de presentar alegatos y pruebas si entiende que se le está aplicando, digamos, la consecuencia jurídica de la deportación de manera equivocada, y de hecho incluso también debe tener la potestad de recurrir la decisión administrativa que ordene una deportación en su contra. Aparte de eso, en el procedimiento administrativo de deportación se puede utilizar como
una especie de medida precautoria para asegurar la presencia de la persona durante el proceso migratorio y para asegurar eventualmente que la deportación pueda ser efectiva, lo que se conoce como la detención. Y la detención... ¿Qué es una detención previa? Sí, la detención se supone que tiene que tener, pues, por sus características, un carácter excepcionalísimo. Es decir, solo en aquellos casos en donde no es posible agotar el procedimiento de deportación sin que la persona esté detenida, retenida, debería ser justificada la detención, y el reglamento de migración establece de manera expresa que en ningún caso, sin embargo, puede utilizarse la detención migratoria en contra de mujeres embarazadas, en lactancias o de menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede lamentablemente? Permiso, Jaime. Entonces, lo que aplica ahí, más que detenerla, es literalmente deportarlas. Sí, pero aplicando el procedimiento, lógicamente. Claro. Que ese es otro tema. Pero ¿qué es lo que sucede usualmente en la práctica en la República Dominicana? Que no se hace, digamos, un procedimiento de individualización de la persona que presuntamente está en una condición migratoria irregular a los fines de iniciar un procedimiento administrativo en su contra, sino que lo que se hace es un operativo, una redada, como se le llama. Retienen diversas personas partiendo de varios criterios, dentro de ellos posiblemente sus rasgos fenotípicos, lo llevan a un centro de retención, y en el centro de retención entonces realizan una especie de depuración de la persona a los fines de comprobar si realmente está o no en situación irregular. Luego de eso, pues lo que proceden es a una deportación. Eso en el mejor de los casos, porque en otros casos ni siquiera pues agotan esa fase de retención. Entonces, en la práctica, lamentablemente, hay un incumplimiento total de lo que es el debido proceso administrativo, porque la persona no tiene realmente la posibilidad de ejercer los derechos de alegar o de presentar pruebas en el marco de un procedimiento de deportación, y ni siquiera de poder recurrir la decisión administrativa de deportación, además de que la detención, que se supone que es un recurso excepcional, extraordinario, se utiliza como primera opción. Ahí podrán alegarse cuestiones, digamos, materiales, vamos a decirlo así, decir que sería muy gravoso, muy costoso para el Estado dominicano, digamos, implementar un procedimiento que resguarde todas las garantías, que implicaría, en principio, que antes de yo agotar un procedimiento de deportación en contra de una persona, yo realice un trabajo de individualización de esa persona y confirme que está en situación migratoria irregular, y que como consecuencia de ello, si entiendo que a los fines de garantizar el procedimiento de deportación yo tengo que retenerla, pues entonces que se ordene la detención. Y ciertamente eso puede implicar mayores gastos en términos logísticos, de organización, pero el debido proceso en un estado que se suponga que es un estado de derecho, pues debe implicar esa serie de garantías, que es lo que lamentablemente no sucede en la República Dominicana. Entonces luego tenemos el tema de las llamadas deportaciones colectivas, que no es que se llamen colectivas porque se deportan a varias personas al mismo tiempo. No, son colectivas porque en muchas ocasiones ni siquiera de todas esas personas que se deportan, se hace una referencia individualizada a las causas de deportación de cada una de ellas. Y de hecho ya la República Dominicana, lamentablemente, ha sido pues sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de normas del debido proceso administrativo en los procedimientos de deportación. Específicamente en el año 2014 fue la última decisión en contra de la República Dominicana, y me parece que anterior a ella una sentencia del año 2012. Con esto, repito, o sea, no estamos diciendo que la República Dominicana, que el Estado dominicano no tenga el derecho a ejercer su potestad de control migratorio de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, sino que debe hacerlo cumpliendo un debido proceso. Porque digamos que hoy se trata de los inmigrantes en situación irregular, predominantemente haitianos, pero mañana puede tratarse de cualquier otra persona que se encuentre sujeta
digamos, o expuesta a un procedimiento en contra del Estado a la cual se le pueden violentar sus derechos. Ese es el problema esencialmente que se da en estos casos. Las legislaciones, el derecho se supone que reglamenta la generalidad, no situaciones particulares. Y por tanto lo que te puede suceder a ti hoy, mañana le puede suceder a otro. Por eso un Estado en donde se suponga que haya seguridad jurídica, las garantías deben ser aplicadas a todos sin distinción, independientemente de que habrán algunos, dentro de los cuales lógicamente no me incluyo, que entenderán que a los inmigrantes de situación irregular no se le pueden aplicar estas garantías. Ahora, a mí me preocupa algo, y tú lo tocabas, lo esbozabas, la distinción o cómo seleccionar a ese inmigrante con un estatus irregular, un estatus migratorio irregular, porque desde el primer momento que usted lo selecciona y parte de un criterio, el color de la piel, porque yo le digo una cosa, aquí hay alemanes que están en Sosúa o están en Cabarete, que también están en situación irregular, que entraron con una visa de turista y se quedaron. No es que se casaron con una, se quedaron y dijeron, ahí tienen un dinerito, como son quizás a veces gente con edad, tienen un retiro en Europa, les garantiza su seguro médico, su seguridad social, y etcétera. Y dice, bueno, vamos a guarachar aquí, y se quedan, no regularizan su estatus. ¿Quién llama a un rubio de ojos azules para montarlo en la camiona? Nadie. Vayan a ver los rusos que están en Valladolid. Entonces, ¿cómo tener ese acercamiento que no parta de un criterio discriminatorio? Porque la Corte Interamericana mañana te va a decir, está bien, ministro de Interior y Policía, director de Migración, ¿y cómo ustedes supieron de primera y pata que todos esos morenos, negros azabache, eran irregulares? No, y vaya vía regulares, y vaya vía dominicanos. Entonces, ese criterio que no está escrito, no sé cómo lo van a hacer, Jaime, que para no caer en una ilegalidad. Claro, claro. Yo creo particularmente que la normativa migratoria de la República Dominicana debe revisarse, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la deportación y la expulsión de inmigrantes. Recordemos que la ley de migración es del año 2004. Es una ley, nosotros le llamamos preconstitucional, porque es previa al nuevo ordenamiento jurídico constitucional que se inició en el año 2010, que cambió muchas cuestiones. Una de ellas, la del debido proceso, la extendió constitucionalmente a los procedimientos administrativos. Y el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración, aunque es del año 2011, posterior a la Constitución, no se enmarca completamente en lo que es la realidad constitucional actual. Entonces, yo considero que tanto la ley como el reglamento deben actualizarse, revisarse, sobre todo para reducir la discrecionalidad que tienen los organismos de control migratorio al agotar procedimientos administrativos de deportación o de expulsión de inmigrantes. Con relación a ese tema, habría que ver, pues, mediante la implementación de protocolos, de qué manera pudiese reducirse, digamos, un posible sesgo que pueda haber, que pueda existir con relación a determinados rasgos de las personas que pueden hacer presumir que se trata de inmigrantes en condición irregular. Yo creo que se puede, revisando la reglamentación, obtener pues reglas claras de un procedimiento que cumpla con el debido proceso, sin tener que, digamos, excluir del todo la potestad que pudiesen tener los órganos de control migratorio de realizar operativos, digamos.